Gerson, avísame cómo estamos con la transmisión, por favor. Sí, ahí te confirmo, Pablo. Gracias. Listo, ya estamos en vivo, estimados. Perfecto, bienvenidos sean todos y todas. Hoy fin de semana, 21 de agosto, gracias por acompañarnos. Bienvenidos los amigos y amigas que nos están viendo en directo por el Facebook Live. De verdad que es un gusto y un placer tenerlos por acá. Vamos a ir ingresando a los amigos que están en la sala de espera de nuestro Zoom. Iniciamos en unos minutitos. Listo, ya estamos grabando. Gerson, ¿me ayudas un segundo con el ingreso de la gente mientras voy poniendo la presentación? Perfecto, no te preocupes, yo estoy acá. Así. Patricia Hurtado, nuestra querida amiga Patricia, desde la Ciudad de México. Bienvenida, Patri, qué gusto tenerte de nuevo por acá. Ya estamos a unos minutos de ingresar. Gracias a los amigos y amigas de todo Iberoamérica que nos están acompañando. Gracias por estar con nosotros. La gente que nos sigue por el Facebook Live, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Esperando que esta semana haya sido una semana buena para ustedes y sus familias. Hoy una gala maravillosa, unos ponentes de primer orden a nivel latinoamericano. Tenemos en pleno al Consejo Ejecutivo de la ULAPSI, y eso es un gran honor también para nosotros como Red Académica Internacional, porque damos un paso al frente al unirnos, al juntar a nuestros pueblos y nuestras instituciones hacia una mejor calidad de vida y un acercamiento también de ideas y de conocimientos. Estamos a unos minutos de iniciar. Vamos a esperar un poquito más que siga ingresando a la gente. Bienvenida Lilia Poncio desde Guatemala también. Bienvenida Lidia. En unos minutitos iniciamos. De una, Gerson, ¿verdad? Con la presentación. Perfecto, sí, más bien ya nos están compartiendo, les cuento en Facebook, ¿sí? A todas las personas que están en Facebook, etiqueten a sus colegas, etiqueten a sus amigos. Acuérdense que este tema y los ponentes que tenemos hoy día son de primer nivel y el tema que nos van a hablar prácticamente nos involucra a todos de alguna forma, así que saludos Tania, acá está Tania, saludos de Paraguay Tania, un gusto que nos acompañen y sigan compartiéndonos acá en el Facebook. Tenemos a Lidia también, Gerson desde Nueva York. Bienvenida Lidia, esperamos que todo marche muy bien allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Saludos a todos y a todas, iniciamos. El aire, tenemos la vida, no hay otro momento. Vamos a vivirla, estamos aquí, no hace falta nada. Si tenemos alas, vamos a batirlas. Tenemos otoños y también veranos y buenos amigos que nos dan la mano. Tenemos promesas y sueños cumplidos. Tenemos el sol que nos quita el frío. Y la primavera es mejor contigo, sin duda en invierno no hay mejor abrigo. Tengo el infinito repleto de estrellas, me quedé con una, tú eres la más bella. Y aunque nos parezca que la vida es dura, que la noche está cada vez más oscura, ya salen estrellas. Mira para arriba, te tengo en mis brazos, tenemos
Amamos los libros, el cine, la historia, las uvas, el vino, el sexo de gloria. Los sueños más grandes se sueñan despiertos, montañas sagradas y sagrados huertos, cofres de recuerdos que valen la pena. Los padres, los hijos y aquella morena. El pan, la esperanza, la fe, la ternura. Tengo 7 mares y 14 lunas. Ya lo he decidido, me quedo contigo y no tengas miedo. Soy tu fiel amigo, tengo el infinito repleto de estrellas. Me quedé con una, eres la más bella. Y aunque nos parezca que la vida es dura, que la noche está cada vez más oscura, ya salen estrellas. Mira para arriba, te tengo en mis brazos, tenemos la vida, tenemos la vida. Cuando al fin se llegue mi hora esperada, yo estaré sereno, tranquilo, contento. Pues si algunas llamas otras más dichosas se hinchan con el viento. Que nos parezca que la vida es dura, que la noche está cada vez más oscura, ya salen estrellas. Mira para arriba, te tengo en mis brazos, tenemos la vida. Tenemos la Sean todos y todas bienvenidos. Gracias por acompañarnos una noche más, una velada maravillosa más, acá en la Red Académica Internacional para la Información Profesional al COVID-19. Mi nombre es Pablo Cruz, los saludo desde San José, Costa Rica. Yo soy coordinador de la red junto a Gerson Lizarbe desde Lima, Perú. Realmente una noche maravillosa, llena, bueno, acá en San José, Costa Rica, llena de agua, mucha lluvia, pero realmente nos reconforta el poder acercarnos y encontrarnos, aunque sea desde lo virtual, con grandes amigos de toda América Latina. Hoy tenemos a Inea, tenemos a Javiera y a César desde sus países. Ellos son el Consejo Ejecutivo de la ULAPSI y estarán con nosotros el día de hoy. Pero antes de iniciar, pues un poco comentarles que hemos llegado a más de 5,000 personas durante estos 3 meses que tenemos de transmisión. Todos los lunes y viernes hemos entregado más de 500 certificados de participación. Tenemos 20 instituciones participantes. Tenemos presencia en toda América Latina, España, Portugal, Italia, Estados Unidos. En fin, hemos llegado realmente a bastantes países y seguimos creciendo. ¿Creciendo para qué? Para seguir acompañándonos dentro de la pandemia, entre amigos, entre comunidades, haciendo grandes a nuestros pueblos. También realizamos conversatorios especializados. Este último lunes de este mes, Dios mediante, tendremos el conversatorio de psicología forense. Esto lo estaremos publicando por medio de las redes sociales y enviándoselos también a los correos electrónicos de ustedes que han amablemente brindado para cuando empiezan a inscribirse a nuestros webinars. Antes de iniciar, indudablemente agradecer a la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, esto en Colombia, Luz desde Argentina, Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, Instituto Superior de Estudios Psicológicos de España, PIR Consultores,
Alfepsi, que es la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de Psicología, expertos, conexiones empresariales, Bogues Abogados, Colegio Estatal de Psicólogos de Intervención en Jalisco, la Universidad de Ixtlahuaca Cuy, Serviprof, la UNAM de Iztacala, Ágora Organizacional, indudablemente hoy los invitados de honor, la ULAPSI, aquí presente en la red académica. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Red Académica Internacional para la Formación Profesional y en nuestro YouTube como Red Internacional para la Formación Profesional. Ahí estaremos guindando todos los videos de las presentaciones de nuestros ponentes. Algunas recomendaciones antes de iniciar. Primero, si desean gestionar su certificado de participación, pueden escribirnos a red.internacional.profesional@gmail.com. Esta iniciativa es una iniciativa totalmente altruista, es decir, está abierta para que todo el mundo ingrese, quiera participar, si quieren hacer sus ponencias, son cordialmente invitados. Igual las organizaciones, si desean ser parte también de esta red, que es su red académica, pues también invitado, lo único que tienen que hacer es escribirnos e indudablemente conversamos para que sean parte de la red. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados, no rayar las pantallas para respetar pues, los tiempos que tienen nuestros ponentes. Al finalizar, haremos una ronda de preguntas. Una ronda de preguntas que se le darán por medio de los micrófonos abiertos a nuestros ponentes. Hoy, más que una ponencia, lo que vamos a tener es un conversatorio con el Consejo Ejecutivo de la ULAPSI. En este sentido, vamos a empezar pues a presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Ainea Arioli, ella es psicóloga de la Universidad Valle du Itali. Usted me dice, Ainea, si lo dije bien, por favor. Maestra en psicología de la Universidad Federal de Santa Catrina. Tiene una especialidad en salud pública de la Universidad Ribeirão Preto y sin fin de cosas interesantísimas más. Psicóloga de la Universidad de Planalto Catarinense. Aparte de eso, también tenemos a César Rafael Mejía Molina, el psicólogo salvadoreño, graduado en el 86 por la Universidad Centroamericana José Simeón, fue alumno del doctor Ignacio Martín Baró, asesor de tesis sobre índices de conciencia política en las comunidades cristianas de base, cuenta con estudios de posgrado del ITESO en Guadalajara sobre el desarrollo de potencial humano, además de otros estudios sobre descentralización del Estado, transparencia y rendición de cuentas públicas, masculinidades hegemónicas, entre otros. También tenemos a nuestra amiga Javiera Andrade Eiroa, de Uruguay. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, psicoanalista, psicoterapeuta especializada en MDR, miembro ejecutivo de la ULAPSI como secretaria tesorera, secretaria general de la Asociación de Psicología del Paraguay, supervisora clínica, analista y operadora grupal de intervención institucional desde el 93. Es directora además del Centro Comunitario de Educación Inicial, asesora y supervisora del Centro Recreándose. Aparte de eso, ha sido expositora invitada en el segundo seminario internacional Desafío de los Contextos de Latinoamericanos, Ética, Conocimiento y Prácticas Profesionales. Realmente es un gusto tenerlos a ustedes tres. La red realmente se siente orgullosa de poder contar con gente tan amable, tan buena, que ha hecho tanto por América Latina como son ustedes. Entonces, sin más, los dejo con nuestros ponentes del día de hoy. Bienvenidos sean todos y todas. Arranco yo. Buenas noches. Es un placer estar aquí con todos los colegas de todo, a lo ancho y a lo largo de América Latina, ¿no? Yo en realidad lo mío es como la parte de presentación de la ULAPSI, donde después mis compañeros van a hacer como las partes más teóricas. Lo mío es un poquito más engorroso, pero yo quiero hacer un preámbulo. Voy a empezar por el final y voy a poner y compartir con ustedes los principios fundacionales de la ULAPSI, y decirles que ULAPSI se fundó
en el 23 de noviembre de 2002, y tiene un objeto social que es con esta denominación, y por un tiempo indefinido, es una red de articulación científica, profesional y académica sin fines de lucro, no mercantilista, y con compromiso con la problemática social latinoamericana, integrada por entidades de psicología de América Latina. Y en su artículo 2 dice, todas las entidades del miembro se comprometen a seguir los principios de la Declaración de Puebla, que hace parte integrante del estatuto. Y ahí la Declaración de Puebla que se hizo el 23 de noviembre de 2002 en la ciudad de Puebla, México, donde diversas entidades de psicología de 9 países de América Latina crearon la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, ULAPSI, la cual pretende constituirse como un espacio de articulación entre diversas entidades de psicología en toda Latinoamérica, en la búsqueda de una psicología comprometida con la transformación de las condiciones de vida de la mayoría de las poblaciones de nuestros países y con la finalidad de terminar con las desigualdades sociales que tienen caracterizadas a nuestras realidades. Se comprometen las entidades a un trabajo conjunto en pro de estas finalidades, respetando la autonomía y la diversidad de cada país. ¿Por qué esto? Tal vez tenemos que irnos a lo previo, ¿verdad? ¿Qué pasaba en esa década de los 90, ¿verdad? Después de las políticas neoliberales que arrasaron toda América Latina y que generaron más de 300 millones de pobres, ¿verdad? Y donde dejaron las grandes masas de los pueblos sin derechos, en la miseria, y que conmovió y los removió a todos los psicólogos. De estos temas supongo que la parte de mis compañeros se van a extender, pero yo, cuando enfrento el tema de la pobreza, que en sí es como la negación de todos los derechos, es como un reto, es el reto más difícil que tiene la democracia latinoamericana, culminar con la desigualdad y constituir los derechos de los pobres como el resto de la población. A mí me gustaría, estuve pensando, bueno, que muchas veces hablamos de los pobres, que es mucho más que la privación de los medios materiales y las carencias, y me gustaría como que compartir con ustedes 2 reflexiones, 2 pensamientos acerca de la pobreza, ¿no? Entonces, tomé de CETIN, que es Instituto de Estudios Francés, una definición que a mí me parece que es bastante abarcativa, y igual que la siguiente, que es de Elizabeth Kelling, que es de Claxo, que nos hace dimensionar que es algo mucho más que la privación de los bienes materiales, que es una construcción social. La pobreza es una realidad simple y a la vez extremadamente complicada. Simple porque define como un déficit de ingresos relativamente fáciles de resolver. Complicada porque los no pobres, es decir, los ricos, trata de definirla por medio de conceptos que no pongan en peligro sus privilegios. De este modo, la pobreza se ha convertido en una idea teórica cuyo campo de significaciones se extiende hasta el infinito y convierte a los pobres en no identificables. Los pobres, tal como los vemos actualmente, son el resultado de la construcción social. La mirada política percibe a los pobres en función de las grandes preocupaciones de la época, que no son las de los desfavorecidos. La pobreza es como un espejo, como un instrumento del que se vale el pensamiento político para exponer sus ideales. Por eso no figura en el orden del día la política más que cuando interesa por razones bien específicas. Y según Joseph Simil, la lucha contra la pobreza responde siempre a las necesidades de los no pobres. Esto es una cosa que nos debe reflexionar. En realidad, si la humanidad le interesara un mundo equitativo, no existiría la pobreza, pero esta necesidad y esta deprivación, no solo material, sino simbólica y real, de los pobres, nos tiene que conmover, nos tiene que sacudir a todos. Y después quería compartir este pensamiento que dice, la pobreza económica a menudo se acompaña con una riqueza cultural de imágenes y de medios, cosa que ocurre en muchos barrios pobres de la ciudad del mundo. Hay grupos humanos que experimentan privaciones severas y al mismo tiempo saben que existen otras maneras de vivir, ya que tienen acceso a imágenes de los patrones culturales del mundo, en los cuales se sienten simultáneamente excluidos e incluidos.
aunque relacionada con la pobreza, la exclusión es un fenómeno diferente. Se refiere a la ausencia de reconocimiento social y político como parte de una comunidad. Y eso es así. Nosotros hablamos de los pobres, los medios de comunicación hablan de los pobres, los sistemas de clase dominante hablan de los pobres, pero es inexistente en derechos, inexistente como percepción real y sin valorización política. Y esto es algo que tenemos que me parece a mí, que pensarlo. Ante esta realidad de esta Latinoamérica, con esta situación hasta la década del 2000, que después comienza como una primavera progresista, donde muchos países incursionaron en mejoras para su calidad de vida y que ahora estamos viendo un retroceso en esas políticas, uno también se plantea, bueno, el quehacer de los psicólogos en esos contextos, ¿verdad? Porque existen muchas formas de ejercer el rol de psicólogo, que está el académico, el de la clínica, el que se parte en los consultorios, pero cómo nosotros cómo llegamos a esta población, ¿verdad? Donde que el ejercicio de los psicólogos en este cotidiano trabajar no es reconocido ni es valorizado y tiene como un estatus distinto. Entonces nosotros también como profesionales de la salud nos enfrentamos a ese dilema y esa problemática contradictoria, ¿verdad?, del rol del psicólogo. A mí me gusta siempre traer a reconocimiento que el Río de la Plata ha sido un maestro de nuestra formación, así como en el norte fue Martín Baró, que en el Río de la Plata es Pillon Rivière. Entonces él nos decía cómo podemos abordar un sujeto, ¿verdad? Y él decía siempre que su concepción del sujeto, dice, él es un entendido como ser esencialmente social, es decir, emergente, configurado en una complejísima trama de vínculos y relaciones sociales, en una actividad transformadora, en una relación dialéctica mutuamente modificante con el mundo, relación destinada a satisfacer sus necesidades. Porque aprendemos a aprender cuando podemos organizar y significar nuestras experiencias, sensaciones, emociones y pensamientos. Y vuelvo a lo anterior, cuando yo leía esto anterior de la exclusión y el reconocimiento social y político, con los que trabajamos en contextos que se llaman de exclusión social y vulnerabilidad, nos encontramos que esa población que la ponemos como al margen y marginal, no está al margen. Cuando uno trabaja con ellos saben que hay otro mundo, tienen una propia cultura como forma de supervivencia y una rica gama y variable cultural que nos permite también nosotros aprender muchísimo con ellos y no creemos que el saber está en un lado. También nosotros nos preocupa, y creo que por eso también la ULASI fue como sensible a integrar todos los conocimientos de la realidad latinoamericana. Nosotros somos una diversidad, fíjense que vamos desde el sur, que somos del Uruguay, del Río de Plata, hacia México, una diversidad y tenemos muchas culturas diferentes que no hemos podido integrar. Y siempre recibimos una formación europea o norteamericana que nos impide conocer y trabajar realmente con las necesidades de nuestros pueblos latinoamericanos. Entonces me parece que la ULASI, sensible a eso, empieza a darse cuenta que es necesario generar una red y un intercambio político, social y psicológico y de formaciones para poder dar cuenta de la realidad y poder desarrollar nuestros instrumentos de una manera que nos permita una horizontalidad y defender la producción latinoamericana, que es muy rica y muy vasta porque tenemos, lo demuestra en los distintos encuentros que la ULASI hace a lo largo de su fundación, fue del año, desde que se fundó, desde 2002 a la fecha, ha demostrado, ¿no?, que puede albergar toda esa gama y riqueza de trabajo con los indígenas, las poblaciones más vulnerables, con la diversidad más grande que se pueda encontrar. Y eso es un fenómeno que la ULAPSI ha podido hacer. Viendo los desafíos, yo simplemente no quiero, porque bueno, traer lo que es la ULASI desde el punto de vista estructural sería como muy engorroso. Extraje nada más una parte de los estatutos, ¿verdad?, que hacen como la finalidad que tiene ULAPSI
de su creación y sus objetivos. Tiene la finalidad de congregar a entidades asociadas de la área de la psicología legalmente constituidas y con sede en países de América Latina, que no tengan fines de lucro. Y esto es importante, porque nosotros entendemos que eso es lo más importante, la riqueza, que las instituciones tengan un verdadero interés por el otro, y no con una idea de lucro, encaminadas a promover la integración de sus actividades científicas, académicas y profesionales, y se establecen como objetivos esenciales. Yo lo voy a leer porque ustedes podrán comprender que no me voy a memorizar todos los objetivos, pero son bien interesantes y creo que condensan muy bien la ULAPSI, y después les cuento un poco qué es lo que hace ULAPSI para que se dé esa integración y cómo conocemos nuestro trabajo. El desarrollo de los elementos de referencia para la psicología que la tornen comprometida como ciencia y profesión, con la mayoría en la calidad de vida y el bienestar de toda persona humana. El punto 2 es el desarrollo y la sistematización de experiencias en diferentes ámbitos de la psicología que conciernen a la identidad y a la cultura latinoamericana. Tercero, la creación de medios propios para el intercambio de la difusión, de la práctica y la producción de conocimientos que expresen el compromiso social de la psicología. Fomentar la comunicación de la producción científica y de las prácticas profesionales en psicología y en América Latina, y proponer directrices para la formación y el estudio de la psicología en la América Latina. Artículo 4, para la consecución de sus objetivos, la ULAPSI buscará promover, lo voy a buscar aquí, se los voy a dejar en pantalla, acá está, buscará promover el intercambio de informaciones entre las entidades asociadas y también con entidades nacionales e internacionales congéneres. Captar recursos humanos y financieros para sufragar proyectos, programas relacionados a sus finalidades. Suscribir convenios o contratos con órganos, entidades públicos o privados. Administrar y promover la biblioteca virtual en salud y psicología de la ULAPSI. Editar actualmente la revista ULAPSI, revista Psicolatina, organizar y realizar congresos bienal y otros eventos atinentes a sus finalidades, reuniendo a las entidades asociadas y de objetivos similares, y representar los intereses colectivos de la entidad asociada, inclusive judicialmente. Lo de la biblioteca virtual fue un fenómeno súper interesante que inició la ULAPSI, que la verdad que ha sido una experiencia en muchos países de poder sistematizar y tener la producción en psicología y esté accesible para todos. ULAPSI la integra alrededor de 57 países, 57 entidades, y está en 15 países diferentes. Y tiene ¿cómo hace la ULAPSI? La ULAPSI tiene, lo más formal, es un ejecutivo, que es Catarga presente, que está Inia, nuestra secretaria general, César, el secretario administrativo, y yo la tesorera. Y después existe un organismo, el Consejo Deliberativo, que lo forman, cada país tiene un representante, ¿no? Consejero, que se elige entre todas las entidades de cada país, se elige su consejero, que va a ser parte de la dirección cotidiana de ULAPSI hasta su congreso. ¿Cómo nosotros integramos los conocimientos? Es a través de los congresos que se hacen cada 2 años, uno en el norte y otro en el sur, y así podemos facilitar que todos los países puedan albergar a los colegas de toda América Latina. Entre congreso y congreso tenemos los seminarios, también se hacen en el norte y en el sur, para poder también acortar y poder seguir teniendo las expresiones de trabajo que se realizan todos los colegas. Y después tenemos los diálogos latinoamericanos, que eso es una conjunción entre medio de 3 países cercanos que acuerdan trabajar una temática con invitados de cada uno de esos países y también con proyección latinoamericana. Además de todo eso, la ULAPSI tiene los grupos de trabajo que están coordinados por distintos representantes que por lo menos tienen que integrar varios países, ¿no? Todo esto está en función, y creo que tiene la explicación lógica de poder no permitir que se nos vaya de las redes todo lo que hacemos en América Latina. Entonces son distintas maneras, y sin dejar de lado de contemplar las publicaciones, ¿verdad? La revista Psicolatina, que es fundamental para recoger nuestras experiencias académicas. Es importante, creo que es la única red
latinoamericana, no es que por ser miembro ejecutivo, pero sino creo que sí que reúne tantos países, tantos saberes, tantas experiencias, y que las puede compartir en tantas formas diferentes, ¿no? Que nos permite como, bueno, enriquecernos cada uno de las que hacer del otro. Yo quería terminar con alguien que yo, algo que comparto siempre mucho, que fue como un maestro del Uruguay, así como Pillón es el maestro de Río de la Plata, Juan Carlos Carrasco ha sido nuestro maestro en el Uruguay, un gran docente, y un gran creador y un gran pensador también. Y queremos decir que, como finalizar, que afirmamos el rol del psicólogo como agente de cambio. Nosotros somos agente de cambio y ese es un rol que no deberíamos renunciar jamás. Promotor de la adaptación activa, donde el sujeto, al transformar el medio, se transforma a sí mismo, siendo creador de un pensamiento crítico y cuestionador. Estamos convencidos que no puede haber una psicología para pobres y otra para ricos. Y queremos cerrar ahora sí con Juan Carlos, el profesor emérito Juan Carlos Carrasco, que dice que fue además fundador de la institución que yo represento, la Sociedad de Psicología del Uruguay. En tanto el marco teórico de la psicología no priorice el análisis ideológico de la conflictiva personal y social, y como consecuencia el propio rol del psicólogo en su más estricto funcionamiento profesional, la psicología no será un instrumento de liberación y de avances para el desarrollo de las personas. Así que me parece que sí, creo que nosotros no podemos renunciar a nuestro rol de cambio, a nuestro rol germinador, y bueno, me parece que, y en esto que tiene que ser muy firme en todos nosotros en esta profesión. No puede haber una psicología para unos y una psicología para otros. Así de que muchas gracias por la atención. Yo cierro aquí. Gracias. Si gustas, ¿me deja compartir pantalla? Perfecto, Sí. gracias. Listo. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Perfecto, ¿Sí? se ve bien. Muy bien. César, sí. Bueno, gracias, buenas noches. Es un gusto saludarles desde El Salvador hasta América Latina completa, con nuestro abrazo, con nuestro saludo como ULAPSI. Agradecemos mucho la invitación de la red académica para considerar este conversatorio. Esta es una mirada desde la perspectiva del Consejo Ejecutivo como parte de las discusiones que se tienen en el seno de la ULAPSI. Entonces, vamos a conversar un poquito sobre la idea general de esta conversación y cuáles son los retos que tenemos como psicólogos, como psicólogas en América Latina. Y de ahí entonces partir de qué es lo que está pasando en nuestra América Latina. Ya se dijo un poco, pero vale la pena como enfatizar algunas cosas que creo que es muy importante tenerlas en mente desde nuestra profesión. Y pues por lo más importante, la desigualdad que hay en nuestra América Latina, en nuestros países, el incremento de la pobreza, lo hemos visto ahora con la pandemia, que ha puesto en evidencia mucho más clara las desigualdades. Hay un gravísimo deterioro de la cuestión ambiental, de la situación ambiental de nuestros países y a nivel del planeta, y cada vez está peor. Hemos tenido también bastante confrontación social, bastantes enfrentamientos en general. Por ejemplo, en las redes sociales vemos muy poca tolerancia a la diferencia. Además, no en todos los países, pero en varios países se está siendo utilizada la pandemia como un recurso que permita afianzar el control social. Eso creo que también es importante y es característico y es nuevo en nuestra América Latina, al menos con la fuerza que está teniendo recientemente. También es claro, este es un problema acelerado, incrementado ahora, que es la reducción en la inversión social. Hemos visto clarísimo cómo la mayoría de sistemas de salud en América Latina pues han colapsado, ¿verdad? No han podido dar una respuesta adecuada. Vamos a ver aún un poco los números sobre las muertes a partir de la pandemia. La inversión en educación nos está mostrando también que los niveles académicos en general son bastante bajos. Y como tal, el tema de la dónde está yéndose la plata, ¿verdad? Es decir, hay bastante evidencia, el Latinobarómetro muestra la tasa de corrupción y de falta de transparencia de una manera
espeluznante, ¿verdad? Bastante seria a pesar de todo lo que hay y se dice en las redes sociales. Y como tal, entonces, la salud mental es como algo que no importa, a menos que sea para interés prácticamente político, digamos, o politiquero, mejor dicho. Y en general encontramos un marco legal, un marco institucional bastante debilitado, bastante frágil. Todas las instituciones no necesariamente tienen la fortaleza como para poder dar respuesta a los problemas. Entonces, de repente es muy fácil escuchar y decir, bueno, ¿y para qué la ley? Si realmente no vamos a poder hacer nada con ello, con eso que tenemos. Entonces, en general, es un poco lo que vemos, es un poco lo que tenemos desde la mirada del Consejo Deliberativo, porque debo decir que estas son discusiones que tenemos cada 3 meses con los representantes, las representantes de todos los países. Bien, ahora, a precisar un poco lo del marco regulatorio de la psicología, en específico en El Salvador. Nosotros hicimos una consulta en diciembre del año pasado y encontramos lo siguiente, por ejemplo, el registro profesional de un psicólogo en América Latina en 10 países es permanente, no vence ni está sujeto a actualización profesional, por ejemplo, en 2 de los países. El registro profesional es obligatorio en 9 países, pero hay 3 en los que no es obligatorio. La colegiación, el ser parte de un colectivo institucional que junta a los profesionales de la psicología como colegio, es obligatorio en 9 de los 12 países que en esta consulta. Y ok. Ley de psicología como tal, ley del ejercicio de la profesión, hay en 7 de los 12 países, en nosotros no hay. Esto un poco para complementar lo que decía hace un rato sobre la fragilidad de nuestro marco legal, de nuestro marco institucional. En detalle un poco los países, como se muestran, no me voy a detener, pero bueno. Ahora veamos un poco lo que ha pasado con la pandemia. Perdón, no sé si acá hay algo que quisiera decir tú, Inia, no te veo. Sigo. Entonces. Puedes seguir después o Okay. juntando lo que hablaste. Sí, muy bien, gracias. perfecto. Ok, bueno, entonces, de la pandemia hay 2 cosas de las cuales me parece que es relevante hablar ahora. ¿Cuánto nos ha impactado? ¿Cuánto nos ha golpeado? Y al menos al 16 de agosto, el número de muertos en América Latina, de personas fallecidas, alrededor de 250,000 personas. 250,000 personas, 250,000 familias afectadas de manera directa. Solo en Brasil, más de 100,000. 107,000 en ese momento. O sea, y no es posible que nos quedemos paralizados con eso. No es posible que eso sea parte del paisaje. Y hay responsabilidades. Y hay que actuar frente a esas responsabilidades. Como profesionales de la salud mental, como profesionales de las ciencias humanísticas, no podemos seguir simplemente viendo el paisaje. No se vale. No es ético. Ahora, hay diferencias en los países en cuanto al impacto del tema del contagio. El número de casos por millón, por ejemplo, en el caso de Brasil, 14,000, en el caso de Panamá, 19,000, en el caso de Chile, 20,000 por millón. O sea, hay diferencias. Hay otro tema sobre la letalidad, que no lo voy a abordar ahora, pero que también es bien fuerte y muestra las diferencias entre los países. Entonces, esto nos dice, bastante nos muestra sobre la situación de desigualdad que hay en América Latina y que tiene que ver con las capacidades de la sociedad, de los diferentes actores responsables de asumir su parte. Ahora, el otro tema, en este tema de COVID, ahí va, es el tema de la recuperación, la capacidad de salir adelante con esto, ¿verdad? Y repito, son datos al 16 de agosto todavía, pero quisiera destacar que en general de cada 10 personas que son contagiadas en América Latina, hay 6 que logran recuperarse y las otras 4 están en proceso, se mueren en la calle. Sí, hay imágenes espeluznantes que hemos visto en los periódicos, que hemos visto en las redes sociales de lo que está pasando en eso. Y quisiera mostrar como 2 extremos, ¿verdad? Sacando un poco estos números. Por ejemplo, en Chile hay un 93% de capacidad de recuperación en la población. Pero en Honduras encontramos que
el 14% de recuperación. Entre confirmados, estoy hablando, y esto sin mencionar que las estadísticas están bajo el control oficial y hay muchísimos subregistros, ya lo sabemos, muchos subregistros. Pero la realidad es mucho más grave que eso que tenemos en los números, mucho más grave. Entonces, esa es la situación de la pandemia. El impacto, ¿verdad? Que como digo, ha develado y ha mostrado con más crudeza y con más fuerza lo que nos ha estado pasando. Ahora, no sé si sigo con esto, Inia, o quieres tú complementar en algo. Puede seguir, César, que Termino, ok. después voy a utilizar. Bueno, muy bien. Bueno, así las cosas, puede haber más desafíos, puede haber más retos, pero me parece que vale la pena hablar por lo menos de 5. El primero, y no está en orden de prioridad necesariamente, ¿verdad? Vale decirlo, pero primero es que nos juntemos, que nos organicemos. Es decir, no podemos seguir en una lógica de individualismo. No, no podemos. No, digo, sí podemos, ¿verdad? Pero no debemos. Si no puede ser, no puede ser. Estamos demasiado divididos. Entonces, juntarse es un mínimo necesario. Juntarse y empezar a ver qué podemos hacer juntos. En ese sentido, felicitar a Pablo y al colega que han estado organizando desde Perú y Costa Rica esta red, que lleva más de 5,000 a este momento personas, pero sí han estado organizando para hacerlo y abriendo un espacio para que la gente se vea la cara, se encuentre, plantee sus problemas y plantee sus soluciones, ¿verdad? Porque también eso existe y hay que explotarlo. En segundo lugar, decía Martín Baró, la psicología no es una ciencia aséptica. Es importante que desarrollemos una psicología socialmente comprometida, éticamente comprometida. Eso es vital, vital. Ignacio Martín Baró decía una frase que me permito leerla. El psicólogo debe enfrentar los problemas y debe desarrollarse desde las condiciones sociales y las aspiraciones de las mayorías populares. Desde ahí, o sea, no solo desde las carencias, sino también desde las potencialidades, ¿verdad? Y ahí el tema de la resiliencia también y la solidaridad, etc. Ahora, una tercera búsqueda es qué hacemos con las diferencias. Tenemos diferentes especialidades, tenemos diferente pensamiento ideológico, tenemos diferentes edades, tenemos diferentes, es decir, gustos, pero es importante encontrarnos en lo que es común y desde ahí tratar de construir. Eso es fácil decirlo, pero no es nada fácil. ULAPSI, bueno, hoy en noviembre, ustedes saben, va a cumplir 18 años de existencia. Y eso tiene que ver también con lidiar, con saber administrar las diferencias dentro de una organización de organizaciones. Somos una organización de segundo nivel. Pero al interior de las organizaciones en los países, no es fácil. Es fácil cuando se puedes juntar con personas que piensan igual que tú. Pero cuando encuentras a alguien que también piensa igual que tú, pero de repente hay algo en lo que no están de acuerdo, ¿cómo haces con eso? ¿Cómo lo administras? ¿Cómo lo manejas? Sí me parece que en América Latina las psicólogas, los psicólogos, tenemos ese gran reto de aprender a administrar las diferencias, a gestionar las diferencias y aprovechar donde sí podemos coincidir. Un cuarto punto me parece a mí que es muy importante, de verdad, y es trabajar para el desarrollo, para la formación de nuevos liderazgos en América Latina. La formación académica en América Latina, en el área de psicología, tiene muchos desafíos. Tiene muchos desafíos y hay bastantes propuestas, bastantes reflexiones sobre cómo debería ser la formación del psicólogo, la psicóloga en nuestras universidades. Sin embargo, no se nos está enseñando, no nos están dando oportunidad de aprender a liderar, a dirigir, a ser parte de colectivos, ¿verdad? Y no estoy hablando de liderar en el sentido autoritario, ¿verdad? Sino en el sentido de ser parte de equipos, de estimular, de animar, de acompañar, de estar ahí. Creo que eso es un gran reto, de verdad me parece que es muy importante trabajarlo y pues no tenemos de otra, realmente tenemos que hacerlo. Y finalmente me parece que es obligado hacer, aprender y desarrollar la capacidad de leer la realidad y de escribir la psicología.
Es decir, hay que leer lo que está pasando en el entorno, pero también hay que escribir lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando. Javiera decía hace un rato de los espacios que hay en ULAPSI para discutir, para construir, y esa lectura de la realidad social y política desde la psicología, ¿verdad? Porque tampoco no nos vamos a perder, no somos políticos, ni somos sociólogos, ¿verdad? Somos profesionales de la psicología que quieren contribuir a la salud mental, pero no lo podemos hacer al margen de lo que está pasando en nuestro contexto, en nuestro entorno. Y desde ahí hay que escribir. Entonces, estas reflexiones que estamos compartiendo ahora tienen que ver con eso que estamos queriendo construir, ¿verdad? Desde ULAPSI. Eso es un poco lo que me parece que es importante compartir ahora, y traigo a cuenta la frase de una compañera de Colombia, Rosita, que en una reunión dijo ella: pensar, sentir y actuar en consecuencia. Una frase que me parece que es muy fuerte y muy importante a propósito de los retos y los desafíos que tenemos en América Latina, quienes trabajamos desde la psicología y quienes queremos contribuir. Bueno, esto es un poco lo que quería compartir. Agradezco mucho su atención. Dejo el espacio para que Inia continúe. No sé si quieres que ponga alguna en particular o me voy al inicio. Oh, tranquilo, voy solo a hablar, César. Puedes quitar de la pantalla. Gracias. Bueno, listo. Incluso César, Rosita está acá con nosotros hoy. Ay, qué bueno, Rosita. Sí, ya te vi, Rosita. Está. Ya te vi. Bien, es un gusto estar acá. Mi nombre es Inia Arioli. Soy brasileña, entonces español no es mi idioma, ¿sí? Original, entonces me disculpo de adelanto por antelación si hay algunas palabras que no voy a hablar en español, voy a hablar un portuñol por en algunos momentos. Estoy ahora como secretaria general de ULAPSI. Es un honor muy grande, porque ULAPSI es una entidad que, como dijo Javiera y César ya un poco, es una entidad que organiza otras 65 entidades en América Latina, ¿sí? En 15 países. Tenemos la tarea de pensar, producir conocimientos y prácticas, debatir prácticas, conocimientos que estén forjados en América Latina, ¿sí? Entonces voy a hablar hoy sobre la cuestión del colonialismo, a hacer algunas relaciones con la pandemia y los retos de la psicología, ¿sí? Y ustedes pueden pensar, ¿por qué debatir el colonialismo? ¿Sí? No fue algo que ocurrió lá atrás y que no está más con nosotros. ¿Hay implicaciones actuales de ese proceso? Sí, hay muchas implicaciones, y el colonialismo no es algo que está allá atrás, está acá hoy. Y voy a hablar un tanto de eso para que se pueda pensar ese proceso colonial también articulado con la pandemia y con la psicología, que es nuestra profesión y nuestra ciencia. Bien, el proceso de colonización en América Latina fue muy duro, ¿sí? Los colonizadores no llegaron para convivir con nosotros. Ellos saquearon, destruyeron, negaron nuestras culturas locales, dejaron una marca de explotación, de esclavitud, ¿sí? Una marca que sigue presente, ¿sí? Una huella que sigue presente en nuestras ciudades, en nuestra sociedad, ¿sí? Y genera profundas desigualdades sociales, violencia y poca ciudadanía hasta hoy.
Los colonizadores europeos y Lugones, María Lugones, nos habló mucho de eso, que los colonizadores europeos impusieron una lógica que era una lógica adversa a las costumbres de los pueblos originarios de América Latina, ¿sí? Sufocaron formas que eran más igualitarias de vida colectiva. Hubo una imposición de una lógica patriarcal, racista, jerárquica, ¿sí? Tanto entre los colonizadores y los colonizados, como también en la propia comunidad, ¿sí? Y eso tuvo un impacto directo en las relaciones comunitarias, ¿sí? Entonces, no se trata de una visión romántica de los pueblos originarios de América Latina, no, pero de reconocer que la diversidad de costumbres y lógicas que han sido reemplazadas bajo violencia por una lógica colonial que, como nos dijo Quijano, Aníbal Quijano, que transformó las diferencias en jerarquías. O sea, los colonizadores transformaron la diferencia entre los pueblos en una evaluación, en una jerarquía entre ellos. Entonces, más allá de las diferencias entre los países, nosotros compartimos una historia común en todos los países de América Latina, una historia común de invasiones, de despojo de nuestra tierra, de nuestras tradiciones, de nuestras formas de existir. En este contexto histórico, todo ese contexto histórico ha producido formas de vida y subjetividades impregnadas de esa lógica patriarcal, racista y jerárquica, ¿sí? Que ha reflexionado en la forma de producir ciencia incluso y prácticas profesionales, como de la propia psicología. Nosotros vivimos en zonas de no existencia, como diría Frantz Fanon, que son zonas invisibles al mundo, al sistema mundo, ¿sí? Y es necesario que la producción de conocimientos y de prácticas sean contextualizadas y forjadas en nuestro cotidiano de América Latina. Por eso es necesario debatir el colonialismo y sus formas de mantenerse en nuestra realidad. Por ejemplo, por medio de un pensamiento colonizado que muchas veces busca afuera las herramientas para nuestras luchas. Entonces, eso es lo que busca ULAPSI, hacer un pensamiento forjado acá, prácticas forjadas acá en América Latina, ¿sí? En América Latina, una cosa muy importante que incluso César ya lo demostró, el estado de bienestar social fue abandonado, ¿sí? Fue abandonado junto con la búsqueda de las políticas sociales concebidas como un derecho para la igualdad de acceso, ¿sí? Hubo una reducción muy grande en casi todos los países del papel del Estado en tema social. Hoy se aborda desde una perspectiva filantrópica o voluntaria, no es más un derecho. Por tanto, los estados no tienen, no se preocupan o no tienen que hacerlo, porque no es más un derecho, ¿sí? Y la situación en América Latina es una situación preocupante porque en los últimos años tenemos muy fuerte retracción de las inversiones en las políticas sociales y duras pérdidas en el campo de las políticas públicas, como salud, educación y otras políticas. Hay una flexibilización o, en algunos casos,
eliminación de leyes dedicadas a la defensa de los trabajadores y de las trabajadoras. Hay una reducción en América Latina también de los espacios destinados a la participación y a la toma de decisión en las políticas públicas. Vivemos eso muy claro en Brasil, ¿sí? Y de eso sigue que el acceso a las políticas públicas también son desiguales y que algunas poblaciones tienen poco o ningún acceso a las políticas sociales. O sea, vivimos en América Latina una situación de mucha vulnerabilidad, ¿sí? Porque es la región más desigual del mundo, segundo CEPAL, donde reina la cultura del privilegio. 40% de la población de América Latina es pobre o miserable, ¿sí? Entonces, estamos hablando de casi la mitad de nuestra población, ¿sí? Es mucho, es mucho. O sea, el pasado del colonialismo se hace presente acá, en las actuales relaciones entre los sistemas de poder en el mundo, donde todavía resisten el paso del tiempo con sus mecanismos del capitalismo extractivo y colonial. Y ha reflejado en las condiciones desiguales y en la violencia, que queda mayor a cada año, ¿sí? Entonces, esos rasgos producen precariedad, producen privatización de las políticas públicas y ampliación de las desigualdades sociales, de las inequidades, ¿sí? La pandemia agrava una situación que ya era precaria, ¿sí? Y que gran parte de la población de América Latina está sometida, ¿sí? O sea, vivimos una cuarentena que es discriminatoria, porque hay grupos que, para algunos grupos, es casi imposible hacer cuarentena, porque ya tenían una situación de vulnerabilidad y con la pandemia quedan en una situación peor, ¿sí? Entonces, cuando la OMS sugirió que el mundo debería detenerse y aislarse, muy bien, es necesario, ¿sí?, para ralentizar el proceso de contaminación, para no sobrecargar los sistemas de salud, pero ¿qué hacer en sistemas de salud que ya estaban sobrecargados? En sistemas de salud denigrados, lo que hacer, ¿sí? Entonces, las desigualdades sociales tienen una estrecha relación con todos los procesos políticos y coloniales, tanto históricos como contemporáneos, pero la experiencia de la pandemia torna esa crisis todavía mayor. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de Brasil. En principio de mayo, en Brasil, el complexo de favelas da Maré, que son tugurios, es un tugurio muy grande en la ciudad de Río de Janeiro, alcanzó una letalidad del COVID de 30%, ¿sí? 30% de letalidad. En el mismo periodo, en el mismo tiempo, en otro barrio del Río de Janeiro, que es el barrio de Leblon, donde viven las personas que tienen plata, la tasa era de 2% de letalidad. Entonces, es una diferencia muy grande, ¿sí? Eso es una lógica racista patriarcal, ¿sí? Es una lógica colonial donde algunos tienen
acceso a las políticas públicas, a la salud, que otros no tienen, ¿sí? Entonces, muchas investigaciones acá en Brasil demuestran, y no solo en Brasil, pero estoy hablando en Estados Unidos, también se hizo varias pesquisas muy similares. Los más frágiles de la sociedad son las personas que viven en las periferias, en los tugurios, en las favelas, ¿sí? Y de estas personas, los más frágiles son las mujeres. Entonces, estamos hablando de una lógica patriarcal, sexista y racista, ¿sí? Son los más frágiles, son los más pobres, ¿sí? Y como Javiera ya lo habló, no es posible que se tenga una psicología para algunos y no para otros, ¿sí? En Brasil hubo un aumento de 22% de los feminicidios, ¿sí? Y 35% de denuncia de violencia doméstica contra las mujeres, ¿sí? O sea, como lo dijo María Galindo, en América Latina el coronavirus demuestra el orden colonial del mundo, porque la pandemia actualiza y reproduce la intensificación de la lógica colonial, que produce la caracterización y de experiencias y de personas, de sujetos, que impactan la subjetividad y causan todavía más sufrimiento, incluso el sufrimiento psíquico. Hay lo que llamamos de naturalización de lógicas y de sistemas de poder. Por eso es tan importante en sociedades tan desiguales como América Latina realizar un análisis interseccional, ¿sí? Comprender essas experiências de maneira intertejida, articulada, los prejuicios, las desigualdades de maneira articulada. Vivimos acá em uma sociedade que, como nos disse Martín Baró hace mucho, acá os direitos humanos mais fundamentais das pessoas são negados estrutural e sistematicamente, ¿sí? E todavia seguem assim. Vivimos lo que o filósofo camerunês Achille Mbembe descreveu como necropolítica, ¿sí? Para se referir a las prácticas del Estado que matam, que deixam vivir ou que exponem à morte, ¿sí? E que define quem importa e quem é descartável. E isso ocorre acá, na América Latina, e foi intensificado em la pandemia, ¿sí? Las ausências, los impedimentos, el desprecio por la vida de algunas poblaciones. Se puede afirmar, decir desde Mbembe que esta es una necropolítica que se actualiza en América Latina durante la pandemia, ¿sí? Y es muy importante no olvidar que la pobreza no puede entenderse únicamente por la precariedad del ingreso de dinero, ¿sí? Ya que ella también implica en una precariedad básica del funcionamiento social, lo que inevitablemente implicará en vulnerabilidad y exclusión. O sea, la construcción de la desigualdad social, ela pasa también por los registros afectivos y simbólicos, que implican sentimientos, significados y valores muy distintos, ¿sí? Es importante conocer las condiciones concretas de las personas, la manera como ellas viven. Marcos Matraga, que es un gran nombre y un gran nome de ULAPSI, y que murió incluso por defender los derechos humanos,
nos habla muy bien que estamos inscritos en culturas, clases, historias étnicas, genealogía de posición, en las jerarquías, en la violencia simbólica, en la dominación. Estas condiciones son las condiciones que forjan nuestras subjetividades. Nosotros somos forjados por las condiciones objetivas y subjetivas de nuestra vida. No hay un universalismo psicológico humano, ¿sí? Entonces, por eso que es tan importante para la psicología las condiciones de los sujetos y de las poblaciones, ¿sí? Bien, pensando en eso, entonces, ¿cuál es el papel de la psicología ante las violaciones? ¿Sí? Bien, creo que ULAPSI tiene muy claro ese camino, que es fundamental una preocupación de carácter ético y político que nos llama a una práctica coherente, ¿sí? Faust Borbach, otro latinoamericano, nos habla que no se puede desconocer el impacto social y político de nuestros trabajos, ¿sí? Debemos saber elegir aquello que sea armónico con nuestra visión de responsabilidad social. Y Ignacio Dobles, otro latinoamericano, también nos dice que tenemos una visión ético-política situada, ¿sí? Que la psicología tiene un compromiso con un determinado tipo de sociabilidad, con la afirmación de una ética de la vida, ¿sí? Entonces, el conocimiento de la psicología es una herramienta muy importante para cambiar situaciones opresivas, pero solo cuando el tamiz de validez también incluye su poder de transformación social en la lucha contra las formas de producción, de sufrimiento y de exclusión, ¿sí? Entonces, nuestras prácticas deben ayudar el fortalecimiento de los grupos para que ellos desarrollen colectivamente recursos y capacidades para mejorar sus condiciones de vida, que contribuyan para la lucha por el derecho de tener políticas públicas protectivas en situación de pandemia o no, ¿sí? Una práctica que haga un análisis interseccional de los prejuicios, de las desigualdades, y que lleve en consideración el acceso desigual de los grupos vulnerables, ¿sí? Por ejemplo, los indígenas, las personas LGBTQI, las mujeres, las niñas y los niños, son poblaciones, los ancianos, son poblaciones que tienen, a depender también de su clase y de su territorio, un acceso a las políticas de protección muy distintas, ¿sí? Es fundamental que la psicología haga ese análisis y que pueda desarrollar estrategias de apoyo desde esas análisis, ¿sí? Entonces, la intensificación de las desigualdades que sigue de la pandemia provoca un doble desafío a la psicología. Uno de ellos es combatir la reproducción de esa lógica colonial, patriarcal y racista. Y la otra es desarrollar estrategias para atender las víctimas de esa lógica y de la propia pandemia, ¿sí? Vivimos entonces, lo que diría Martín Baró, en una situación límite, ¿sí? El escenario actual es una situación límite, ¿sí? Y Hugo Morales, que es un psicólogo argentino, nos dice que la psicología tiene dos posibilidades delante de esta situación. O la psicología se pliega a la rearticulación del modelo
modelo colonial, capitalista, que pretende lo antes posible resolver el síntoma de la pandemia y volver a la normalidad de todo, o ella puede, todo lo contrario, buscar en la pandemia una posibilidad de tensionar los criterios de normalidad vigentes y buscar otras formas subjetivas de vivir, de estar en el mundo, otras psicologías, otras epistemologías regionales, ¿sí? Porque son precisamente las ciencias sociales que pueden hacer eso, que pueden construir un sentipensar en un camino que intenta diseñar otra forma de vida, otra sociedad que sea más justa, que sea más solidaria, ¿sí? Y nosotros en ULAPSI buscamos ir más allá com a psicologia do que o lugar que oferece o sistema mundo atual. Buscamos um compromisso com esse caminho de cambio de las transformações de las condições inhumanas que muitas populações vivem e compromisso com a transformação da sociedade, porque a subjetividade é forjada a partir das condições objetivas e subjetivas de vida. Então, nosotras e nosotros psicólogos e psicólogas temos esta obrigação que seja coerente com uma ética de la vida, com uma determinada sociabilidade, que tenga compromisso com todos e não apenas com alguns, ¿sí? Bien, creo que eso es lo que yo pensaba en hablar por ahora. Espero ahora oír ustedes las preguntas, las consideraciones y lo que ustedes tienen a hablar. Muchas gracias. Gracias, Inea. Ahora, pues pasamos justamente a eso, un espacio de reflexión, de comentarios. Realmente estamos muchos amigos que nos conocemos ya de muchos años y creo que la velada nos da para eso, para comentar. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es abrir el micrófono, levantar la manito para pedir la palabra y abrir el micrófono y el video también. Así nos vemos la cara un ratico y podemos hablar entre amigos. Adelante, ¿quién quiere iniciar? Tenemos, Pablo, discúlpame, una pregunta en el Facebook, mientras las personas van realizando sus preguntas por acá. Acá Rosario nos menciona, ante este problema que parece que es estructurado, ¿cuáles serían las primeras acciones que podríamos tomar como profesionales de la mente y la conducta? ¿Puedo empezar? Voy a empezar y Javiera y César van complementando. Pero pienso que una de las cosas que es importante en cuanto profesional de la psicología es tener claro que muchas de nuestras teorías incluso tienen la marca de la colonialidad, que muchas de nuestras prácticas incluso reproducen una lógica jerárquica, patriarcal muchas veces. Entonces creo que es necesario que hagamos una revisión de nuestras teorías, de nuestra posición como psicóloga y como psicólogo, y que se pueda hacer donde trabajamos un análisis interseccional de la situación para que se pueda pensar en estrategias de prácticas que puedan dar conta de la demanda que tienen. Javiera. Sí, y yo creo que entre las cosas, complementando lo de Inia, ¿no? Que es una contraideología, ¿verdad?
y me vuelvo al rol del psicólogo como agente de cambio, ¿no? Me parece que es hacer agente de cambio, es trabajar para que la gente pueda generar una contraideología de esto que planteaba muy bien Iña, todo el tema de la colonización ideológica, ¿no? Y me parece que de ahí es que disparado de nuestro rol es que podemos nosotros generar cambios en las comunidades que trabajemos. Me parece que volver a nuestro rol inicial, seguir ejerciendo lo que es este rol de agente de cambio, ¿verdad? Si los casos no somos los agentes de cambio, ¿quiénes son los agentes de cambio? Porque somos los que cambian, porque es la crítica, la autocrítica lo que nos hace crecer y cambiar nuestros paradigmas. Así que me parece que desde ahí es una de las tareas que tenemos los psicólogos. Después yo quisiera decir algunas cosas en el otro tema con el tema de lo que nos deja esta pandemia también. César. Ok, yo creo que lo primero es cuestionarnos, ¿verdad? Entre nosotros como profesionales de la psicología, ¿qué estamos haciendo ahora respecto a lo que hay en nuestro entorno? Esa es la primera cosa. Y cuestionarnos, ¿verdad? Primero, segundo, creo que es vital juntarnos, organizarnos, reunirnos. Y ULAPSI, aprovecho para dar un anuncio comercial, como dicen los avisos parroquiales del final, comentarles que desde ULAPSI estamos promoviendo los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo son abiertos, son colectivos de generación de conocimiento, de producción de conocimiento latinoamericano por especialidad. Por ejemplo, hay un grupo de psicología y arte, hay otro grupo de psicología y familia, hay otro grupo que trabaja salud mental, derechos humanos, etcétera. Es decir, hay varios grupos por especialidad, la invitación está abierta, no tiene que ser necesariamente parte de una organización afiliada a ULAPSI. Y la otra forma de participar en estos espacios de reflexión, levantar la voz y escribir sobre psicología nueva en América Latina, es participar ya sea en los diálogos latinoamericanos o ya sea participar en los seminarios internacionales o en el congreso que se hace cada 2 años. El próximo va a ser en Paraguay en junio del próximo año de manera virtual y es posible tal vez que se pueda hacer presencial, depende un poco cómo marcha el asunto, pero invitarles a participar de esos espacios, de juntarse y cuestionarnos, ¿verdad? Eso es lo que tenía. Creo que por ahí levantó la mano Susana. Sí, tenemos a Susan. No sé si ustedes querían aportar algo más, perdón, Inés. Solo quería decir que incluso nuestro GT de Pueblos Indígenas está organizando un cuaderno para hacer el registro de los encuentros virtuales que se hace 3, 4 veces al año, para que se pueda también hacer el registro de una sabiduría que muchas veces, como es de tradición moral, ¿sí? Muchas veces no se hace el registro. Entonces creo que eso es una cosa muy importante, el registro de esos encuentros. Sí, solo eso. Perfecto. Bueno, yo también voy a meter la cuchara. Por favor. Invitar a la gente a que se nos una también al GT8, que es el de Psicología del Trabajo y las Organizaciones. Realmente hemos recibido ya mucha gente nueva que quiere integrarse de Argentina, Paraguay, México. Bueno, pues la verdad estamos trabajando muy bonito. Entonces también parte del anuncio parroquial antes de darle campo a Susana. Adelante, Susana, que vi tu manito levantado. Susana Ferrer. Susana Ferrer, y creo que sí, Rosita aquí estoy también. Tratando de invocarle a esto del Zoom y esta nueva forma de comunicarnos, ¿no? Hola, querida. Qué gusto verte, realmente Susana. una felicidad muy grande estar en contacto con esta gente que estamos pensando y tratando de sobrellevar esto que tratan de imponer como normalidad que no lo es. Y quiero comentar esto, ¿no? Que los números que daba César, de las ponencias de las otras compañías que son buenas, en Uruguay, si bien los números muy bajos, el contexto social creado por los 15 años del Frente permitieron tener una estructura de salud que hace que los números sean bajos, me parecía importante reflexionar cómo igual dan y nos avisan a todos estas políticas que son oportunistas, que permiten que la pandemia habilite algo que decía también César, que son
las políticas represivas y poner diferencia, ¿no? Entonces, cosas tan letales, ¿no? Yo hice un comentario hace un ratito en el chat diciendo que en realidad se están poniendo y están planteando políticas que son cidas en diferentes niveles, ¿no? Tanto a nivel de los pueblos originarios como también todas las poblaciones más vulnerables. Y sin duda son niveles para pensar y para que podamos compartir entre todos para tener una postura ética comprometida y transformadora, ¿no? Quería comentar, porque en realidad números, a veces cuando veo los números terribles, las poblaciones de estos países de Latinoamérica, y no tenemos 39 fallecidos, como decía César muy bien, esos son los números oficiales, ¿no? Pero de todas maneras, igual se da una situación casi privilegiada, que si bien tenemos números aumentando, todas las semanas aprendo algún caso, no tiene nada que ver con lo terrible que está pasando sí, lo que está pasando en Argentina y los otros países también de Latinoamérica. Pero sin embargo, hay políticas que se están dando en el país, oportunistas, que generan también y que cuelan para que no se tome en cuenta la salud mental y se nos caben derechos de todos los ciudadanos, ¿no? Y eso no está pasando a todos. Entonces, voy a comentar esto, solamente reflexionar sobre eso, felicitar y agradecerles. Me encantó la cara por el tiempo que nos vemos. Y si con Javier estamos en la misma ciudad, hace tiempo que nos vemos. Así que bueno, un abrazo muy cordial a todos y a todas las personas que están. Gracias. Gracias, Susana. Vamos a pasar, si quieren, de una vez con Rosa Suárez, como para agilizar un poquito más y poder hacer un compendio de lo que la gente quiere comentar. Adelante, Rosa. Bueno, pues muy buenas noches y muchísimas gracias a todos por este espacio tan interesante. Muchísimas gracias y felicitaciones también a nuestros queridos compañeros de nuestra junta directiva y del consejo. Entonces, pues pensando en esto de que cómo actuamos, qué hacemos como psicólogos, para empezar a hacer cambios y cómo podemos intervenir en este mismo proceso, ¿no? Yo creo que todos tenemos la clave como psicólogos. Siempre se nos enseña y se nos insiste muchísimo en todo nuestro proceso de formación a saber desarrollar la escucha. Pero resulta que cuando pensamos en el escuchar, que en todas las áreas de la psicología es fundamental, saber escuchar, pero ¿cómo estamos pensando y qué estamos pensando y desde dónde estamos pensando? He ahí la gran diferencia. Entonces, primero que todo, es fundamental el reconocernos como sujetos posicionados en una cultura y que además de esa misma perspectiva, estamos involucrados con ese otro, que lo vemos desde una distancia y lo vemos a lo lejos. No debe ser así. Esa distancia no existe. Entonces, eso no nos deja verdaderamente entrar en el mundo del otro porque ni siquiera lo estamos escuchando. Estamos escuchándonos en nuestros sistemas de clasificaciones de lo que creemos que allí debe encajar ese otro al cual supuestamente estamos escuchando. Entonces, si rompemos esos esquemas que no nos dejan verdaderamente escuchar y comprender y entrar en ese universo simbólico del otro, pues ahí podemos estar eternamente reproduciendo otros esquemas, otras formas de interpretar el mundo que nos están aislando cada vez más y separando cada vez más de lo que verdaderamente es nuestra realidad y es nuestro mundo. O sea que deberíamos empezar a reconocer que la vida es un poco de experimentación que necesita de condiciones apropiadas para que no quede como tan solo una huella deshecha en el camino de la historia. Es escribir en el alma todos los gestos, las palabras, los amores y desamores, los sentimientos, las amarguras, los anhelos de libertad y las caricias que vivirán por siempre gracias a la vida que nos da la memoria.
es que debemos pensar entonces la psicología como una disciplina comprometida que cobra identidad y especificidad en la medida en que el conocimiento adquirido revela la verdadera identidad del sujeto popular. Es acercarnos verdaderamente a ese mundo del otro, comprender que existen lógicas diferentes, formas y saberes también diferentes, y dejar un poco de lado ese yo individualista para convertirnos verdaderamente y entrar a generar y a crear ese mundo del nosotros, ¿no? Entonces, pues eso era lo que quería como comentar con respecto al tema que nos convoca. Muchísimas gracias. Gracias, Rosita. Gracias. Vamos a hacer un cierre si quieren, tomando en cuenta lo que nos han comentado nuestros amigos de por acá y los que han escrito en el Facebook Live. No sé si quieren empezar. ¿Quién? Puede, ¿cómo hacen? Empiecen, por favor, amigos. ¿Algún cierre? Bueno, ya para el cierre. Ah, éramos nosotros. Yo pensé que... Okay. Ah, bueno, entonces, a ver, Javiera, ¿quieres tú? No, yo, ya que había quedado pendiente, yo, entre las muchas cosas que nos puede dejar esta pandemia, y para poder unirlo un poco a lo que hemos estado tratando los tres hoy, creo que desnuda la mala inversión de las políticas públicas, sobre todo en salud. Aquellos países que los teníamos como primer mundo, como los ejemplos de salud, fracasaron porque desnudó que en realidad no había una inversión en salud para la población adecuada. Les pongo un ejemplo, porque también hay que rescatar que cuando se piensa en políticas públicas para los pueblos y su mejora de resultados. Francia tiene, si no me equivoco, 12 camas de CTI por 100.000 habitantes. Uruguay tiene 20. País chiquito, pero tuvo un gobierno durante 15 años que bajó la pobreza del 32% al 8%, ¿no? Al 5%. Y casi con una tasa muy baja de desempleo. Pero invirtió mucho en salud, en los hospitales públicos, que están en mejores condiciones que los sanatorios privados. Entonces, si algo, para unir a lo que decía Imia, muy bien, y también César, ¿no? Y lo que poco planteaba yo con el tema de cómo tomamos la pobreza, es que desnuda esto, ¿no? Cómo los de ideología dominante engañan, nos ven un espejito de colores, lo que es Estados Unidos, porque además de que las políticas no fueron adecuadas, también tiene un mal sistema de salud, ¿no? Que es pésimo. Y Inglaterra, que era como Gran Bretaña, el máximo, bueno, quedó al desnudo, y eso es lo que tenemos que tomar conciencia, ¿verdad? No dejarnos engañar de que si acá hubiese una inversión en la salud de los pueblos, esta pandemia se hubiese llevado de forma diferente y estaríamos mejor preparados para encararla. Las consecuencias van a ser nefastas porque la pobreza va a engrosar, porque mucha gente va a quedar sin trabajo y muchos niños van a quedar desnutridos, y esto es un desafío para nosotros como para trabajar en este mundo nuevo, sobre todo en América Latina, que es el continente más desigual y va a quedar más desigual todavía, ¿no? Entonces, esto también nos deja la reflexión, ¿cómo queda al desnudo la no existencia de verdaderas políticas públicas en beneficio de la población? Por supuesto, la más carenciada, porque el que tiene plata puede pagarla. Entonces, para una mínima, no importa, la mayoría de la población ha quedado al desnudo en esta situación. Es un poquito eso nomás, como cierre. César. Bueno, por supuesto agradecer nuevamente a la red latinoamericana por invitarnos a esta conversación y reiterar, ¿verdad? Creo que es importante que nos juntemos, creo que es importante que nos organicemos, hay espacios, hay oportunidades, así que solo eso, invitarles a ser parte de los debates, de las discusiones, y con todo y que el panorama puede ser bastante oscuro, bastante incierto, pero también es cierto que hay capacidades, también es cierto que hay potencialidades, también es cierto que podemos juntarnos, ¿verdad? Desde lo que cada quien sabe, desde lo que cada quien ha aprendido, desde lo que cada quien tiene como experiencia, juntémonos.
juntemos. Y desde ahí vamos construyendo poco a poco, un mundo diferente, una sociedad diferente. Es posible desde nuestra profesión, es posible. Nada más eso, y muchas gracias por atender esta invitación y por estar con nosotros y ser parte de estas discusiones. Buenas noches. Bien, creo que esa invitación que César lo hace es muy importante, sí, porque creo que las psicólogas y los psicólogos juntos tienen la posibilidad de construir conocimientos, prácticas, resistencia a los procesos coloniales, a los procesos de precarización de la vida que vivimos acá en América Latina. Por eso creo que juntarse es una estrategia muy importante. Y creo que es importante que se pueda, nosotros en la psicología, nosotros estamos acostumbrados a tratar de lo psíquico y valorar casi siempre los daños desde la individualidad, pero creo que es importante que se pueda mirar que la individualidad, la subjetividad de cada persona es forjado en su entorno, ¿sí? A partir de su ubicación en la sociedad, a depender de dónde este sujeto vive, va a tener experiencias muy distintas, ¿sí? Entonces, creo que estar juntos para cambiar y trocar experiencias es muy importante, por eso agradezco mucho la invitación de Pablo, de la Red Internacional, para nosotros estarmos aquí hoy, es un honor. Gracias a todas las personas que están acá hoy, todos los compañeros de ULAPSI también, todas las personas que quedaron acá con nosotros 2 horas para debatir un rato sobre la psicología y la América Latina. Es solo. Gracias. Muchas gracias y gracias Bueno, a usted, de verdad, me gustaría agradecer porque quedo como la antipática y yo la verdad que pensé que esto seguía, y iba a dejar para el final, pero no, la verdad que me parece que es una idea muy buena y esto la verdad que toda la gente lo está viendo y los anteriores también, es una manera de empezar a cambiar las cosas y juntarnos las cabezas latinoamericanas para pensar en conjunto. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias por la invitación. Y un abrazo a todos. No, por favor. Más bien, queda abierta indudablemente la invitación a ustedes y a toda la ULAPSI a hacerse presente acá. Y esto es una rama de lo que hemos construido ya casi por 20 años en la ULAPSI, que es, ¿cuántos? 18. 18 años. ULAPSI. Bueno, yo soy una cría de ULAPSI desde que empezaron y digo, eso es maravilloso. La verdad es que el crecimiento latinoamericano empieza justamente entre esto y algo que nos parecía hace muchos años algo impensable se volvió real, ¿verdad? Y desde esa realidad de que nos hemos podido ver la cara un ratito y compartir entre amigos, ¿verdad? De eso se trata. Únicamente antes de terminar, Inea, tal vez si nos indicas o le indica a los amigos que nos están viendo por Facebook Live y también los compañeros y amigos de América Latina que están acá presentes, la página web de ULAPSI y cómo harían ellos para acercarse a ULAPSI. Bien, tenemos la página web de ULAPSI, donde tenemos las informaciones de todos los GTs, de todos los eventos, el último seminario que hicimos en 2019 en Recife, los congresos, todo está en la página de ULAPSI, sí. Y queda acá la invitación para las personas estarem junto con nosotros. Tenemos el Facebook de ULAPSI, Instagram, Twitter, ¿sí? Queda entonces la invitación para que las personas y las entidades se acerquen a ULAPSI y que se pueda hacer una psicología latinoamericana hecha por latinoamericanos. ¿Sí? Perfecto, maravilloso. 1074 personas nos han visto el día de hoy por Facebook Live. Qué bueno, Qué bueno.
Muy buena. Eso es América Latina, eso es nuestra psicología y nuestros pueblos uniéndose para cosas buenas. Así que de verdad, yo les agradezco muchísimo de nuevo a los tres su tiempo, sobre todo los que están más hacia el sur, que debe ser bien tarde ya por allá, pero bien, gracias. 10:30 de la noche, nada más. 10:30 de la noche, es temprano aún. Apenas para ir a fiesta, pero es maravilloso. No se puede ahora. No hay fiesta. La hacemos virtual, no pasa nada. Sí. Bueno, pues bien, nos despedimos, sino antes desearles a todos y todas que tengan una linda noche, que se nos sigan uniendo, que nos sigan acompañando. Nosotros estamos transmitiendo todos los lunes y los viernes, siempre en hora diferida, porque también tenemos colegas desde el otro lado de charco, desde Europa, que también participan, entonces a veces estamos en la mañana, pero la gran mayoría de las veces estamos cerca de esta hora. Igual por nuestra página web, por el Facebook, les estamos avisando de cuáles son nuestros eventos semanales. De parte mía, Pablo José Cruz Méndez desde San José, Costa Rica, y Gerson Lizarbe desde Lima, Perú. Les agradecemos muchísimo, deseando que ustedes y sus familias sigan bien, que se cuiden, que cuiden a sus familias y realmente que nos unamos como pueblos. Eso es parte de la creación de esta red y de unirnos a entidades como la ULAPSI para seguir creciendo como pueblos latinoamericanos. Bendiciones, que tengan un excelente fin de semana junto a sus familias y amigos. Abrazos. Abrazos, saludos. Gracias a todos. Un verdadero placer tenerlos. Gracias, Gerson, por tu apoyo. Un abrazo grande. Tenemos el aire, tenemos la vida, no hay otro momento. Vamos a vivirla, estamos aquí, no hace falta nada, si tenemos alas, vamos a batirlas, tenemos otoños y también veranos y buenos amigos que nos dan la mano, tenemos promesas y sueños cumplidos, tenemos el sol que nos quita el frío. Y la primavera es mejor contigo, sin duda en invierno no hay mejor abrigo. Tengo el infinito repleto de estrellas, me quedé con una, tú eres la más bella. Y aunque nos parezca que la vida es dura, que la noche está cada vez más oscura, ya salen estrellas. Mira para arriba. Ya estamos bailando acá. Tenemos la vida, tenemos la vida. Tenemos los libros, el cine, la historia, las uvas, el vino, el sexo de gloria. Los sueños más grandes se sueñan despiertos, montañas sagradas y sagrados huertos, cofres de recuerdos que valen la pena. Los padres, los hijos y aquella morena, el pan, la esperanza, la fe, la ternura. Tengo 7 mares y 14 lunas. Cuando he decidido, me quedo contigo y no tengas miedo. Soy tu fiel amigo. Tengo el infinito repleto de estrellas. Me quedé con una. Eres la más bella y aunque
se llega mi hora esperada, yo estaré sereno, tranquilo, contento, pues si algunas llamas en la gris mueren, otras más dichosas se hinchan con el viento, aunque nos parezca que la vida es dura, que la noche está cada vez más oscura, ya salen estrellas, mira para arriba, te tengo en mis brazos, tenemos la vida. Tenemos la Tan, tan. Linda noche, que estén muy bien. Igualmente para ti. Abrazos. Igual, un Nos gran vemos. abrazo. Nos vemos. Quiere. Nos vemos. Chao, chao.